Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. En la clase de hoy les vamos a presentar sobre la última parte del texto Movimientos Sociales de Pedro Ibarra, junto a mi compañera Millaray Guanulaf Leighton, Rodrigo López y quien les habla, Camila Astorga. El surgimiento de los movimientos. Las tres carencias. Un movimiento social es una forma de acción colectiva que implica la preexistencia de un conflicto y lo trata de resolver al hacerlo visible. Sin embargo, no todos los conflictos desembocan en un movimiento social. Estos surgen por tres insuficiencias. Estructurales. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales, por ejemplo, las estructuras del trabajo, urbanas, de género, medioambientales, de relaciones norte-sur, etcétera, que generan vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy sentidos y muy vividos. Así pues, surge por carencias o fracturas estructurales que, dicho sea de paso, siempre existirán. Por ejemplo, la tensión que se generó entre la estructura económica y el sistema de producción capitalista, la cual generó el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. Organizativas. Un movimiento social surge porque existen formas preexistentes que no pueden, no saben o no quieren solucionar un determinado conflicto. En consecuencia de aquello, surgen distintas formas de participación política como una canalización de reivindicaciones políticas y sociales. Finalmente, culturales. Los movimientos sociales surgen por el descontento hacia la interpretación y resolución de una injusticia determinada. Desde esta perspectiva, se entiende que son una respuesta a carencias valorativas e ideológicas, manifestando una clara crisis cultural existente. Percibir dichas carencias desencadena, en primer lugar, intereses, es decir, un movimiento social entiende una respuesta a lo que se percibe como una agresión a intereses específicos y surge cuando se es consciente de que están siendo vulnerados aspectos esenciales de la vida, como pueden ser elementos materiales, formas de entender la vida y proyectos vitales. Por otro lado, también genera identidades. El movimiento busca e inicia una identidad colectiva. Esto implica que ante la vulneración de los intereses colectivos se generará una defensa en donde se pretenderá vivir de manera conjunta una distinta forma de englobar y actuar en el mundo. Por último, la percepción de estas carencias desencadena en identidades militares, donde se responde a un conflicto social desde una forma identitaria alternativa a las dominantes. Es decir, los movimientos sociales ofrecen la posibilidad de ver y hacer las cosas de un modo diferente. El individuo que participa en los movimientos sociales no comprenderá la realidad de una forma aislada, sino que sabe que comparte con otras personas la forma de definir, valorar y dar sentido a la vida. Por último, podemos pasar del descontento a la acción. Un individuo tomará la decisión de participar en un movimiento social en la medida que se siente inmerso en una serie de marcos de acción colectiva. Tres variables darán forma a estos marcos. En primer lugar, el sentimiento de que algo es injusto y de que hay alguien responsable de tal injusticia. Este sentimiento, a su vez, surge de tres variables, que pueden ser la experiencia de una desigualdad legítima, la violación de valores o creencias compartidas y la percepción de injusticias cometidas sobre el colectivo. Por otra parte, el sentimiento de que ésta oprime al colectivo, en el que es sentida la solidaridad de que existe, por tanto, un nosotros, una realidad y una identidad colectiva violada por nosotros, también es una variable que da forma a estos marcos. Finalmente, el sentido de que es posible, juntos y unidos, a través de la movilización colectiva, superar la injusticia. Contexto del despegue y desarrollo de un movimiento social. Un movimiento social empieza porque hay gente dispuesta a ello, gente que tiene una forma distinta de ver la realidad y tiene intención de transformarla, y porque también existen condiciones para su puesta en marcha. Es decir, deben existir individuos especiales, un contexto favorable para atravesar la fase del deseo. En esto podemos encontrar tres contextos. Para el surgimiento de un movimiento deben existir tres contextos favorables. De lo contrario, resulta imposible establecer una mínima capacidad de movilización. Entre ellos están, en primer lugar, los recursos humanos y materiales.
Deberán existir las redes adecuadas, personas forjadas en la práctica de la solidaridad, además de un mínimo de recursos materiales y, por supuesto, apoyo mediático para la puesta en marcha de un movimiento. En segundo lugar, debe contar con una estructura de una oportunidad política. La oposición y conjunción de las circunstancias políticas incidirán en el impulso inicial de un movimiento social. Por ejemplo, el grado de apertura de distintas instituciones para considerar las demandas ciudadanas. Finalmente, los marcos culturales hacen referencia a la identidad colectiva del movimiento y su potencia movilizadora. Explica cómo se construye el discurso alternativo sobre el mundo. Desde una perspectiva comparada entre las tres dimensiones o contextos ya explicados, podemos ver cómo cada una de estas tiene presencia en cada fase del proceso. Así, en primer lugar, podemos ver cómo el conflicto estructural influye tanto en el origen del movimiento, a través de una primera percepción del mismo, como en el despegue y desarrollo a través de los sucesivos procesos de introducción en la agenda política e institucionalización del conflicto. Por otro lado, podemos ver cómo el conflicto cultural aporta en el origen la intuición y cómo hay una falta de sentido de la cultura dominante. En el despegue se comenzará a construir un discurso alternativo y en el desarrollo ya se comenzarán a realizar procesos de alineamiento con marcos culturales disponibles en la sociedad. En tercer lugar, podemos ver cómo la dimensión de organización en el origen aprovechará las redes solidarias disponibles como los núcleos militantes. En el despegue se comenzarán a generar otras redes solidarias en conjunto con el uso de otros recursos que generarán diversas características. Por último, en el desarrollo se generarán incentivos colectivos a partir de la construcción de redes interactivas organizativas. En último lugar, la dimensión política en el origen habla de inputs mínimamente abiertos y de percepciones acerca de las oportunidades políticas que se tienen. En la fase del despegue podemos ver la posibilidad de interlocución política y se comenzarán a generar los primeros aliados. En la etapa de desarrollo, las alianzas se extienden y los sistemas de élite favorables comenzarán a experimentar un input más abierto y también se comenzarán a presentar dificultades en el output. La relación dinámica de los contextos donde se cuestiona el uso demasiado rígido de estas condiciones. La conectividad social y política de los movimientos se expresa a través de relaciones. No se deben aislar los diversos contextos, sino observar cómo se relacionan entre ellos, cómo aparecen y se repiten procesos que relacionan estas dimensiones. Por último, con todo lo mencionado anteriormente, nos permitimos describir a los movimientos sociales recordando su dimensión dinámica y cambiante y proponemos dos descripciones. En primer lugar, es posible describir a los movimientos desde lo que siempre está en ellos. Sus elementos más característicos son el mantenimiento de un conflicto político, la persistencia de la informalidad y horizontalidad de estructuras organizativas, además de la preocupación por mantener una identidad colectiva y una potencialidad antisistémica, aunque ésta sea mínima. Se puede, por otro lado, describir a los movimientos en su fase de mayor tensión. Los rasgos que normalmente surgen y se mantienen son los de identidad colectiva fuerte, autonomía, esto significa rechazo a todo acercamiento a partidos e instituciones, y globalidad reivindicativa antisistémica. Todos los rasgos expresan un deseo en común, el de ser colectivamente distintos. El movimiento social nace porque sus componentes creen que se está cometiendo una injusticia o una vulneración de sus intereses como grupo. Pero más importante es sentirse diferente. Se elige esto, pues, para iniciar el movimiento necesita construirse al margen del mundo que combate. Es ese nacimiento fuera de lo civilizado lo que hace que el movimiento se sienta en esta fase auténtico y poderoso. Para finalizar, el autor propone una definición más desarrollada que la de un comienzo, una que se fija no tanto en el inicio de un movimiento, sino en sus tendencias a largo plazo, resaltando la evolución hacia mayor convencionalidad que exhiben en su ciclo los movimientos sociales. Esta es, red de interacción informales entre individuos, grupos y/o organizaciones que, en sostenida y habitualmente conflictiva interacción con autoridades políticas, élites
y oponentes, y compartiendo una identidad colectiva en origen diferenciada pero con tendencia a confundirse con identidades convencionales del mundo exterior, demandan públicamente cambios en el ejercicio o redistribución del poder en favor de intereses cuyos titulares son indeterminados e indeterminables, colectivos o categorías sociales. Esperando que haya quedado toda la información clara, agradecemos su atención.